Biblia y comunidad, un espacio de reflexión de la Biblia a la luz de la realidad. Un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. ¿Te gustaría formarte como profesional de ciencias bíblicas en Uniminuto? El programa te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Ciencias Bíblicas es un programa acreditado de alta calidad, con modalidad presencial en Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Bienvenidos a su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para comprender y reflexionar la palabra de Dios. Hoy, como todos los viernes, vamos a estudiar, profundizar, conocer el Evangelio que nos propone la liturgia para el próximo domingo. Vamos en continuidad al Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hacer la lectura del versículo 38 al 42. Para trabajar este Evangelio, para conocerlo, reflexionarlo y poder abordar todo lo que este Evangelio nos propone como desafíos también para nuestra vida, nos va a acompañar el Padre Wilton. Padre, bienvenido, qué alegría tenerlo en estudio con nosotros hoy. Bueno, muy buenas tardes, Ivonne, buenas tardes a todos los escuchas y a quienes nos van a oír más tarde. Una alegría estar nuevamente aquí en la emisora Minuto de Dios. Y saludarte, Ivonne, y a todos los oyentes. Padre, bienvenido nuevamente a su casa, bienvenido aquí a no solamente a Uniminuto, sino a la emisora, a Colombia. Bueno, qué alegría que nos acompañe nuevamente. Y bueno, Padre, usted me cuenta cómo vamos a iniciar la reflexión de este texto que conocemos, que lo hemos escuchado de diversas maneras en nuestra acción pastoral y todo. ¿Cómo lo vamos a empezar a trabajar hoy? Bueno, pues contémosle precisamente a todos los oyentes que este texto trata del encuentro de Jesús con estas hermanas Marta y María. Y en estos 5 versículos en los cuales Lucas nos reporta este encuentro, pues vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes con las cuales vamos a nutrir nuestra participación en la liturgia del próximo domingo. Y propongo que vayamos leyéndolo versículo por versículo y vamos explicando los pormenores de este bello trozo del Evangelio. Muy bien, Padre, entonces, si me permite, yo voy a hacer la lectura del versículo 38. Adelante, Ivonne. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Perfecto. Este es el versículo 38. Y vamos a ver lo que nos dice este versículo, que uno a veces esos versículos introductorios los pasa por encima, pero resulta que dice allí, yendo de camino ¿a dónde? Jesús, estamos en el capítulo 10, en el capítulo 9, el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús comenzó a subir a Jerusalén. Entonces no era que iba en un camino cualquiera, iba en el camino que conduce de Galilea, al norte del país, hacia Jerusalén, al sur del país. Y no era un viaje cualquiera, era el viaje de Jesús a Jerusalén, donde iba a sufrir su pasión, muerte y resurrección. Entonces, primer elemento que tenemos que tener en cuenta, este encuentro al cual vamos a asistir hace parte de ese camino de Jesús de Galilea a Jerusalén, donde él iba a ratificar su compromiso como profeta, porque no es concebible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Siguiente elemento allí mismo es que Jesús no iba solo, iba con los discípulos. Entonces
esto nos deja ver que Jesús va rodeado de aquellos que lo acompañan, de aquellos que ha decidido llamar para que lo apoyen en su tarea, que son los discípulos. Entonces es interesante ver eso. Y además, ya lo ha dicho por ahí en otros versículos anteriores, cuando Jesús está allí de camino, Él va recorriendo las ciudades y las aldeas enseñando. Dice el Evangelio que iba recorriendo ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios, y le acompañaban los 12. Así lo había descrito el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Es decir, que cuando Jesús va hacia Jerusalén, Él va atravesando también ciudades y pueblos, pero ojo, no simplemente caminando, sino enseñando. Es decir, que Jesús se nos demuestra como un maestro que va de camino, un maestro que no desaprovecha oportunidad para dejar su enseñanza. Por eso el encuentro de Jesús no es casual. Ivonne nos acabó de decir, entró en una aldea y precisamente en un pueblo. Es decir, que no era la primera vez. Jesús solía, en aquella época no habían construido las vías 5G y no habían las circunvalares para ir de Galilea a Jerusalén. Entonces rapidito. Tocaba entrar por el pueblo, tocaba atravesar el pueblo, como cuando uno va de Tunja para Moniquirá, para la costa, atravesaba antiguamente el pueblo de Arcabuco, ahora uno pasa por el lado, o aquí en la Sabana. Antes uno atravesaba, por ejemplo, Briceño, un pueblito aquí al norte de Bogotá, ahora la carretera pasa por un lado. No, Jesús entraba a las ciudades y pueblos y entraba a enseñar. Entonces no fue un caso fortuito, no fue un azar de la vida que Jesús hubiese entrado en aquella aldea, en aquel pueblo, sino que hacía parte de la costumbre que él tenía. Bueno, siguiente elemento dice que una mujer lo recibió en su casa. Interesante porque menciona el nombre de esta mujer. La describe, dice una mujer, para crear un poquito de suspenso, ¿no? ¿Quién será aquella mujer? Pero el narrador inmediatamente nos describe quién es. Dice, llamada Marta. Entonces de esta mujer se dicen dos cosas. Primero, que se llamaba Marta, y segundo, que recibió a Jesús, lo acogió. Es el verbo que describe la hospitalidad. El interés de Marta era atender a Jesús, acogerlo, ser una buena anfitriona con él, y esto no es tampoco algo que ocurra por primera vez en la Biblia. Si ustedes van incluso al libro del Génesis, vemos allí cómo Abraham, cuando Dios iba pasando por allí, lo llamó a su casa, le dio hospitalidad, le dio de comer, pues a este Dios que estaba representado allí en los 3 caminantes que precisamente fueron a visitar a Abraham. Para estas culturas es muy importante la hospitalidad. Nadie que vaya por allí, incluso hoy día, por lo menos un té le dan a un desconocido, quienes habitan la Tierra Santa hoy día. Antiguamente mucho más abiertos, mucho más hospitalarios, y eso es lo que hace Marta con Jesús. Uno diría, mire qué bello evangelio, nos va a hablar de la importancia de la hospitalidad como el valor fundamental. Es un valor precisamente grande. Vamos a ver si es el más grande del cual nos habla el evangelio. Padre, usted nos resalta en este primer versículo unos elementos muy, muy importantes, porque a veces uno en la lectura desprevenida también del texto, pues uno se imagina es que simplemente Jesús llega como a la casa de ella, ¿no? O sea, así como de pronto como lo podemos, no sé, pensar, usted llega a una ciudad y alguien lo recibe en su casa pues para que se quede. Pero vemos como la importancia, la profundidad también que tiene el hecho de poder estar Jesús ahí. Y es, digamos, es no solamente la presencia
Vemos como la presencia física o la apertura que se le dan a las cosas, ¿cierto? O de la casa más bien, sino que es la actitud de la mujer cuando acoge, cuando hospeda a Jesús, digámoslo así. Precisamente, y este es como el primer elemento, un elemento de vida de Dios, acoger al peregrino. Incluso es una de nuestras clásicas obras de misericordia. Y aquí Marta, vamos a ver en los versículos siguientes, que hace con Jesús la obra que Dios espera que cada uno de nosotros haga con quien lo necesita. Marta representa a muchas personas, a muchos estados, a muchos países que acogen a quien va de camino. En Colombia, ¿cuántas personas en los campos acogen a otros? En las ciudades, especialmente en las personas que tienen menos comodidades, son las que más ejemplo nos dan de acogida. ¿Por qué los campesinos desplazados de la violencia llegan a los que llamamos cinturones de miseria de las grandes ciudades? Porque quien habita allí sabe lo que es pasar una necesidad y sabe lo bueno que es que alguien le dé una mano, alguien lo acoja. Entonces nosotros en Colombia no desconocemos esta actitud por el desplazamiento interno o lo que estamos viviendo desde hace algunos años con la presencia de los hermanos venezolanos que habían venido a buscar un porvenir. Y eso no es aquí en Latinoamérica. Podemos ver la situación actual en Europa. En África ni para qué mencionarlo, pero en Europa, que está un poco más visible, cuántos hermanos de Ucrania están desplazados, llegando a Polonia, llegando a Alemania, llegando a otros países. Y qué bonito lo que los europeos están haciendo, y ojalá lo hicieran con todas las nacionalidades, acogiendo a los hermanos de Ucrania que están huyendo de la guerra. Y los acogen con todas las de la ley, con los niños en las escuelas, dándoles educación, dándoles alimento. Pues a Jesús, Marta no lo dejó pasar derecho, sino que lo acogió en su casa. Es la primera, podríamos decirlo, hace como un pinito, un ensayo de lo que los discípulos de Emaús querían hacer con Jesús, que le dijeron: quédate con nosotros después de la resurrección, mire que ya está oscuro, quédate con nosotros. Marta no le dijo a Jesús: quédate, con palabras, sino que lo acogió en su casa. Muy bien, creo que es un primer desafío también para nosotros hoy de cómo estamos viviendo esta experiencia del Evangelio que nos propone la liturgia. Continuamos, Padre. Bien, entonces vamos con el siguiente versículo que nos propone el Evangelio de Lucas. Versículo 39. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Bueno, y aquí llega un nuevo personaje a nuestra escena. Es la hermana de Marta. Aquí nosotros podemos ver ciertas similitudes con la familia que menciona el Evangelio de Juan, que es precisamente la familia de Marta, de María y de Lázaro. Pero entonces aquí ya nos dice que tenía una hermana, y lo mismo que a Marta, un poco nos describe cuál es la acción de esta hermana. Mientras que Marta se llamaba Marta y recibió a Jesús, María entonces viene descrita primero como la hermana de Marta. Ella tenía una hermana. Y después dice lo que hizo María. Esta María, no la madre de Jesús, sino la hermana de Marta, dice: sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí casi que la última parte es redundante, el decir que escuchaba la palabra de Jesús, porque tiene la actitud corporal de sentarse a los pies de Jesús. Aquí vemos que esa es la actitud del discípulo. El discípulo escucha, el maestro se sienta
y el discípulo se sienta un poco a los pies del maestro para significar con ello que está subordinado, que está dispuesto a seguir a ese maestro, a seguir su enseñanza. Y eso es lo que hace María. Entonces, María se sienta a los pies de Jesús. Sabe que hay alguien mayor y por eso esta actitud corporal. Además, dice, ¿qué hacía allí a los pies de Jesús? No es simplemente señal de esclavitud o de mera sumisión, sino de discipulado, porque dice, oía su palabra. En otra ocasión, el mismo Evangelio, como para recordar la importancia de esto de escuchar la palabra, ¿qué es lo que más nos gusta a nosotros? Nosotros, ¿por qué estamos en el mundo? Para ser felices. Y por eso la Biblia está llena de bienaventuranzas. Una bienaventuranza que encontramos en el Evangelio de Lucas dice, dichosos los pechos que te amamantaron y el seno que te llevó. Le dice una mujer de entre la multitud, le grita a Jesús eso. Y Jesús le dice, bueno, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, viendo esto, aquí María, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo que se requiere para alcanzar la felicidad. ¿Cómo se alcanza la dicha, la felicidad, la bienaventuranza? Escuchando la palabra de Dios. Digamos que estos son como los primeros dos elementos que nos menciona este texto, pero que nos permiten ya un poco ver qué distingue a María respecto a Marta. Marta es aquella que acoge a Jesús en su casa. María es aquella que escucha con atención su palabra. Y yo creo que alcanzamos, antes de ir a la pausa, a leer por lo menos la primera parte del segundo versículo, del siguiente versículo, el versículo 40a, digamos, que nos describe un poquito más lo que hace Marta respecto a María, porque María, repito, escucha su palabra. Marta lo ha acogido, pero ¿qué hace Marta, Ivonne, al comienzo del versículo 40? Padre, antes de leerle el versículo 40, yo sí quiero un poco como hacer un poquito de eco a lo que usted nos plantea en esta bienaventuranza de que dichoso el que acoge, el que escucha la palabra y la pone en práctica, porque creo que en la actitud de estas dos mujeres vemos la plenitud o la realización en plenitud más bien de esta bienaventuranza que está también en el texto, ¿no? Pues no en este texto que estamos leyendo hoy, pero es como también, o sea, está quien escucha la palabra, ¿cierto? Es la actitud también que nosotros como creyentes debemos tener frente a la escucha de la escritura, frente al conocimiento también de Dios a través del texto bíblico, pero no solamente digamos que es escucharla, sino también lo que hace María, ¿no? O sea, Marta acoge al Señor, o sea, Marta no solamente se queda digamos en una actitud digámoslo así pasiva, sino que ella también se abre para acoger al Señor en su vida. Entonces es también como esa dinámica, ¿no? No solamente escuchar u oír, ¿cierto? Sino que es una escucha que acoge, es una escucha también que hace no sé, abre el corazón para que Jesús realmente habite en cada uno de nosotros. Y me parece muy importante también poder nosotros ser conscientes hoy en día de esto, no quedarnos como tan pasivos en la experiencia central de nuestra fe, que es Jesucristo. Sí, Ivonne, digamos aquí el mérito de María es eso. Aparentemente no está haciendo nada para muchas personas, pero no, el narrador dice cuál es la acción. La acción de María, la acción de María es escuchar, es una acción activa. Incluso para los más estudiosos saben que en hebreo no hay una palabra distinta escuchar
para obedecer, sino que ¿cómo se dice obedecer en hebreo? Se dice diciendo escuchar la palabra, escuchar la voz. Eso significa obedecer. Es decir, que cuando María se describe aquí como aquella que escucha la palabra de Dios, la voz de Dios, no es que simplemente le funcionan los tímpanos, no, está diciendo que está dispuesta a cumplir aquello que Jesús le está diciendo. O sea que esto es a lo que estamos invitados todos los creyentes, no a quedarnos usando el tímpano, como usted lo acaba de decir, padre, Sí, sino es que decir, realmente obedezcamos esa palabra. Aquí estamos, por ejemplo, a alguien se le pudo haber quedado el radio prendido en la frecuencia del minuto de Dios y de pronto nos está oyendo, pero tal vez no nos está escuchando. Y si a uno se le queda el radio prendido y escucha un trocito de la Biblia, pues no está escuchando realmente la palabra de Dios, porque no le está poniendo la atención necesaria, pues no está dispuesto a cumplir lo que allí se nos dice. Muy bien, padre, ahora sí voy a hacer la lectura de la primera parte del versículo 40 en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Pero Marta, que estaba atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo. Entonces dejamos para la segunda parte lo que le dijo, pero veamos, dice, ella estaba atareada en muchos quehaceres. Imaginémonos moliendo el trigo, amasando la harina para hacer el panecito para darle a Jesús, remuda la vaca, esquila la oveja, atendiendo los animalitos allí, haciendo todos los quehaceres de una cocina campesina del Mediterráneo, es decir, muchas cosas. Preparar, de pronto envasar o reenvasar el aceite de oliva para aderezar el pan que le iba a hacer a Jesús, preparando la sal, bueno, tantas cosas, la leña para la candela, yéndola a conseguir. El Evangelio dice, ocupada, ocupadísima con todas las tareas de la casa. Y entonces esto es para poner el contraste. Aparentemente María no está haciendo nada, está escuchando la palabra de Dios. En cambio, Marta está llena de tareas. Prácticamente estamos viendo, antes de escuchar lo que tiene que decir Marta, estamos viendo nosotros por nuestros propios medios que aparentemente María dejó a Marta solita con el quehacer de los oficios de la casa para atender a Jesús. Muy bien, y con esta reflexión y en el suspenso que nos deja este versículo 40, vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Hola Mauro, no nos veíamos desde la graduación, ¿qué estás haciendo? Hola Jen, ¿sabes una cosa? Yo me dediqué a liderar proyectos pastorales y agradezco a Uniminuto porque pude culminar mis estudios de ciencias bíblicas. Claro, el programa te ofrece un conocimiento integral de la Sagrada Escritura. El programa de ciencias bíblicas es acreditado de alta calidad en Bogotá. Inscríbete ya al 315-348-9967. Atención, atención, noticia exclusiva. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? El programa de ciencias bíblicas de Uniminuto te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura. Permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Programa acreditado de alta calidad. Con modalidad presencial en la ciudad de Bogotá. Inscríbete allá. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Muy bien, y de regreso en su programa Biblia y Comunidad, estamos abordando el texto que la liturgia nos propone para el Evangelio del próximo domingo, tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Veíamos en la primera parte del programa cómo los dos primeros versículos
nos presentan una dinámica que viene desarrollando Jesús a través del camino hacia Jerusalén, y es pasar por todos los pueblos, aldeas, ciudades que encuentra en este viaje que hace de Galilea a Jerusalén, y entra a enseñar la palabra. Y como en este pasaje específico entra en una aldea y se encuentra con, más bien lo acogen, es acogido en una casa por una mujer llamada Marta, que está pues en procura de atender adecuadamente a Jesús. También en esta casa se encuentra otra mujer, la hermana de Marta, María, que también asume otro tipo de acciones o de actitudes, y es justamente de ponerse a los pies de Jesús en actitud de escucha de lo que Jesús le enseña, de lo que Jesús le dice. Estas dos mujeres tienen una labor muy importante dentro de esta experiencia, dentro de este texto, y es mirar Marta cómo acoge al Señor, cómo abre, cómo se dispone ella para acoger a Jesús, para servirle, para ayudarle, a pasar este tiempo en la aldea, y cómo Marta también se dispone para escuchar las enseñanzas de Jesús. Vamos ahí, Padre, estábamos en la inquietud del versículo 40, donde Marta, llena de trabajo, atareadísima, dice, le va a decir algo a Jesús. Bueno, pues entonces, Ivonne, leamos el versículo 40 en su totalidad. Padre, antes de leer el versículo 40 en totalidad, quiero darle un saludo muy especial a Samuelito, que nos está escuchando aquí desde la ciudad de Bogotá y que también nos está escuchando con Miguel. Un gran abrazo, un saludo muy especial para Floralba Castelblanco, que nos está escuchando también desde la ciudad de Bogotá, y nuestra fiel oyente Dianita Marroquín, que nos comparte aquí que está trabajando, atareada, pero también escuchando este programa. Gracias, Dianita, por estar en sintonía. El versículo 40 nos dice: pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Bueno, yo creo que hasta acá, con estas palabras de Marta, uno se pone del lado de Marta, ¿cierto? Dice, oiga, Jesús, no te importa, ¿cierto?, que mi hermana me deje sola con el oficio de la casa. Además, el narrador es muy hábil y describe las palabras de Marta, las antecede, de el trabajo. Describe el trabajo, estaba trabajando mucho con todos los servicios del hogar, de la casa. Pero antes de lo que le dice, o dentro de las palabras que le dice a Jesús, le dice una muy importante, que no se la ha dicho ni siquiera María. Le dice Señor. Esa palabra es la que distingue a los discípulos respecto a Jesús. Le dicen Señor, que en griego se dice Kyrie, que por ahí, para nuestros oyentes que a veces escuchan el Señor ten piedad en latín, realmente no lo escuchan en latín, sino que lo escuchan en griego cuando dice Kyrie eleison, Señor ten piedad. Aquí dice Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Entonces, aparentemente, con las palabras, quien acoge a Jesús como Señor es Marta, porque le dice Señor. Pero también otra parte de la escritura dice, y Jesús lo menciona así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí Marta le dice Señor, o sea, uno dice, uy, sí lo reconoce, ella se reconoce como servidora, como sierva de alguien a quien le dice Señor. Sin embargo, y bueno, y uno podría decir, sí, tiene razón, porque oiga, y no te importa, oye, no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres de la casa. Sin embargo, la siguiente parte tiene una contradicción, porque le dice Señor y después lo manda. Sí, le dice, oiga, dígale que me ayude. Entonces, al fin, ¿quién es el Señor? ¿Él o ella? ¿Quién ejerce el señorío? ¿Quién se reconoce como Señor?
El Señor es el que manda y otros le obedecen. Si Jesús es el Señor, le obedecemos. No le decimos qué es lo que tiene que hacer. Y Marta, aunque con las palabras, con la primera palabra le dice Señor, con la última palabra ella es la señora, porque le dice dígale, caso. Exactamente, hágale caso. Yo no sé si ustedes conocen por allá algún pariente de un país lejano, digamos no de nuestra sociedad, no es nuestra familia, no es nuestra ciudad. ¿Cuántas personas no le hacen el reclamo a Dios? Porque Dios no hizo o Dios no hace lo que yo le digo. Y de encima le digo, oiga Señor, haga lo que yo le digo. Entonces no le digamos Señor si voy a andar con exigencias, ¿cierto? Es decir, yo si le digo a alguien Señor, es que le obedezco. ¿Se acuerdan de María al inicio de este mismo evangelio por allá en los primeros versículos que le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra? No dice, he aquí la señora, dice, he aquí la esclava del Señor. Y ese es el detallito que le falta a Marta. No se reconoce como la sierva de Jesús, sino dice, oiga, ya que tengo aquí una persona importante, influyente, un profeta, un maestro, ¿será que, oiga, ya que vino, dígale a mi hermana que ayude? A veces a uno le pasa, ¿no? Oiga, mire, ya que dígale a mi hijo que haga caso. Bueno, aprovechar a alguien que se supone que tiene cierta influencia, cierta autoridad, para que esa persona con cierta influencia, cierta autoridad, haga lo que yo deseo. Esa era la petición de Marta, decirle a Jesús que regañara de alguna manera a su hermana y que la pusiera a ayudarlo, que le dijera que interrumpiera a Jesús en la escucha de la palabra y se pusiera a ayudarla. Aquí yo creo que a veces, acuérdense, cuando éramos chiquitos y llegaba alguien a la casa y los papás le decían a uno, vaya, atienda la visita. ¿Por qué? Porque consideraban que eso no era tan importante. Era más importante de una buscar el tinto, el vino, las galletas, el chocolate, el queso, lo que hubiera, cómo atender a la visita. Y muy pocas veces cómo interactuar con el otro. Aquí ya nos está poniendo el Evangelio ante este dilema. ¿Qué es más importante? ¿Hacer cosas por el otro o encontrarnos con el otro, hablar con el otro, dialogar con el otro? Y por la respuesta vamos a ver lo que Jesús agradece más o considera de mayor valor. Padre, esto me hace pensar en algunos, digamos también en algunas de nuestras actitudes en el ejercicio de la fe, en la vida de fe, en la actividad pastoral que nosotros desarrollamos en algunas ocasiones, y es ver, en la primera parte usted nos decía cuando nos explicaba esa acción de María de sentarse a los pies de Jesús, que denotaba un discipulado, ¿cierto? Y ahorita nos dice que con esta palabra que llama Marta a Jesús Señor, también pues se le muestra a ella como discípula, ¿cierto? En medio de cómo lo llama, de cómo se dirige a Jesús. Pero son las dos actitudes de pronto que a veces nosotros tenemos, ¿no? Hacemos una cantidad de cosas, pero nuestra centralidad del quehacer pastoral, por ejemplo, o del servicio que prestamos en la iglesia o en la misma iglesia doméstica que es nuestra familia, a veces hacemos muchas cosas y nos olvidamos de esa experiencia central de nuestra fe que es Jesucristo. Así es, y lo más interesante es que estamos convencidos que el que más sude, que el que más se desgaste, lo hace de la mejor manera posible. Y entonces estamos muchas veces llenos de personas que sí, o sea, no hay que negar que trabajan mucho, pero tal vez no trabajan en lo más importante. Ya estamos hablando aquí del discipulado, del seguir a Jesús. No se trata de estar cansados siguiendo a Jesús. No se trata de buscar exigencias para los demás hermanos, como pretende Marta con María. Se trata de estar a los pies de Jesús y de escucharlo. Como tú dices, no tanto decirle Señor. Casi todas las oraciones que nosotros le hacemos a Jesucristo, le decimos Señor, o las de la Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor.
realmente sí estamos considerando a Jesús como nuestro Señor, estamos dispuestos a escuchar su palabra y a ponerla en práctica como aquella bienaventuranza de este mismo evangelio, o queremos y pretendemos que Jesús haga nuestra voluntad, que Jesús sea el Hijo de Dios porque se somete a nuestra soberanía, a nuestro capricho. Entonces deja de ser Señor y los señores somos nosotros. Yo creo que aquí es un llamado también, Padre, de atención frente a nuestra actitud, ¿no? En nuestra vida de fe, la centralidad también, o sea, de poner en el centro de nuestra vida a Jesús realmente, y que las acciones que hagamos sean para, después de acogerlo, después de vivirlo, después de conocerlo a través de la iglesia, a través de la lectura de la Sagrada Escritura, a través de todos los medios que tenemos para conocer al Señor, que la iglesia nos presenta, el magisterio mismo de la iglesia, cómo nosotros surge más bien una respuesta, no solamente, digamos, como autómata de hacer muchas cosas, sino una respuesta como con sentido. Yo me ponía o me imaginaba aquí lo que a veces le decía Jesús a los fariseos, ¿no? Ustedes cumplen muy bien la ley, pero no la digamos, como que lo hacen de manera externa y no la interiorizan, no la viven. Correcto, entonces nos quedamos sin vivir el espíritu de la ley, el espíritu del discipulado y lo más importante, que es lo que Dios tiene para ofrecernos. Y yo creo que con esto ya podemos irnos adelantando a la respuesta de Jesús que le dice a esta hermana Marta a partir del versículo 41 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Bueno, esto ya lo habíamos descrito en las palabras del narrador, ¿no? Que el narrador nos había dicho que Marta estaba atareada con muchas cosas. Y Jesús no desconoce eso. Jesús se da cuenta que Marta está sudando, que Marta está allá trabajando, haciendo una cosa y otra. Y hasta le dice: usted se afana y se preocupa con muchas cosas. Es decir, él sí se da cuenta que Marta está ocupada, que Marta está cansada, que tiene en sus manos el trabajo de toda la casa. Y uno dice, bueno, ¿y qué le irá a decir a María? Porque ahí está como esa inquietud que uno tiene, ¿no? Cuando Marta le cuestiona a Jesús, le dice, dile que me ayude, entonces uno pensará que Jesús le va a decir a María, oiga, sí, levántese, vaya, ayúdele un poquito. Pero Jesús comienza, aunque sabe lo que va a decir, él acoge a todo el mundo, hasta aquellos que aparentemente se equivocan, como sabemos que está equivocada Marta, aunque no lo sabemos todavía, falta el último versículo. Va a regañar no a María sino a Marta, pero Marta se siente acogida porque Jesús le dice a Marta, sí, tú te afanas, tú te preocupas, tú has hecho el trabajo. Jesús no es alguien que pasa por encima del trabajo de los demás. Jesús reconoce que Marta está trabajando. Entonces, hasta ahí la premisa. Pero ahora Jesús, en el versículo final de este evangelio, pues nos va a dar la enseñanza tanto a Marta como a nosotros. Porque sí, reconoce. ¿Qué palabra Jesús le dice? Podríamos decir, aquellas personas que aún hoy, como Marta, recaen en el activismo. Y no únicamente a nivel pastoral, a nivel eclesial, a nivel parroquial, sino en todos los ámbitos de la vida. Ahora, por estos días que estamos viviendo, por ejemplo, el Tour de Francia, vemos que normalmente las etapas del Tour de Francia no las ganan los que más se desgastan. ¿Quiénes se desgastan? Los gregarios, los que van al frente y pedalean, pero no van a tener la fuerza para llegar de primeros a la meta.
Entonces también el ciclismo nos da una enseñanza, un ejemplo, una metáfora que nos dice no por mucho madrugar amanece más temprano, o no el éxito, no los logros son de aquel que se desgasta pero no sabe qué es lo verdaderamente importante. Bien, padre, ¿le parece si seguimos con ese último versículo del texto? Perfecto, escuchemos. Porque entonces. No quiero que nos quedemos sin la conclusión. Claro que no. Entonces vamos con esta conclusión donde Jesús nos dará la razón o a Marta o a María y veremos qué es lo realmente importante. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Bueno, aquí fíjense que no por decir Señor reconocemos a Jesús como Señor. No porque yo repita un nombre muchas veces, ese es el que tiene la razón. Aquí, por ejemplo, el nombre Marta se repite 4 veces, ¿sí? Y es interesante. Y aquí tiene como esa connotación decirle 2 veces el nombre a alguien. Marta, Marta. Es ya casi como advertirle de una manera sutil que hay algo para corregir, que hay una actitud, que hay algo que puede y debe mejorar. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Marta, Marta, tú te desgastas por muchas cosas, dice, pero una sola cosa es necesaria. Ojo, no quiere decir que lo demás sea inútil, pero tal vez una cosa es necesaria. O sea, reconoce la importancia del oficio, de la hospitalidad, de esa hospitalidad, digamos, material que Marta le está brindando a Jesús. Pero dice, ¿esto es necesario? No, porque no tanto el sentido de la hospitalidad como el sentido de hacer las cosas, hacer y hacer cosas, ¿cierto? Correr de aquí para allá, cansarnos. Dice, la única cosa necesaria, o sea, indispensable, condición sin la cual no, es la que ha escogido María. Jesús no la menciona, dice, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Y una cosa importante, dice, nadie se la quitará. Hace un momento en el descanso estábamos aquí discutiendo que precisamente la enseñanza que se llama María, nadie se la va a quitar. Lo que aprendió María, lo que escuchó María de Jesús allí directamente, se lo lleva hasta la tumba. Por eso los papás que quieren el bienestar para sus hijos se preocupan por su educación, ¿no? En cierta medida, porque lo que uno aprende en su educación, en el colegio, en los institutos técnicos, en las universidades. En el instituto bíblico, padre. O en el instituto bíblico, eso no se lo quita nadie. Nadie le quita a María lo que ella ha escuchado de parte de Jesús. La experiencia. Acuérdense cuando vino el Papa, ya hace 5 años a Colombia. A unos les tocó verlo por televisión, otros de pronto pasaron, un momentico pasó el Papa, un móvil casi los atropella, pero con esa alegría dicen, oiga, yo estaba ahí cuando vino el Papa, pasó por la 26, pasó por el Parque Simón Bolívar, yo estaba ahí, sí, allá lo vi, yo estaba ahí. Nadie le quita esa experiencia del encuentro y es la que Jesús quiere que privilegiemos. La experiencia y la importancia del encuentro es la mejor parte. Cuando haya alguien, eso es lo que Jesús nos pide que hagamos. No que lo acojamos, que lo hagamos sentir acogido. Qué bonito escuchar a alguien y hacer que ese alguien sienta que lo estamos escuchando. Eso es lo que hizo María. Escuchó a Jesús. Ese es el mejor regalo que le podían hacer a Jesús, más que un tinto, más que una arepa de maíz o de trigo. Lo mejor que pudo recibir Jesús de aquel hogar
fue la escucha de parte de María, como nos pasa a nosotros. Ahora que estamos hablando, qué alegría cuando dicen, uy, alguien está escuchando la emisora, cientos de personas reportan aquí, los teléfonos revientan y todo. Uy, alguien nos está prestando atención. Qué bonito que nosotros, como María, podamos prestarle nuestra atención al prójimo y podamos así prepararnos para prestarle nuestra atención a Jesús. Padre, a mí me deja muy inquieta esta reflexión que usted nos ayuda hoy a hacer, y con todos estos elementos que nos da para comprender el texto, porque creo que nos hace un llamado de atención muy fuerte también como a toda la labor que nosotros realizamos cotidianamente, a toda la labor que nosotros realizamos en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, ¿no? Nos preocupamos a veces tanto por las cosas, por el trabajo, por lo que tenemos que entregar, el dinero que tenemos que conseguir para llevar el alimento a la casa, y nos olvidamos de las personas que están con nosotros. Nos olvidamos de las necesidades humanas también que hay en medio de esta comunidad en la cual nosotros vivimos, y creo que es un llamado también hoy a humanizarnos nuevamente. Digamos que hemos pasado por un periodo difícil, un tiempo de aislamiento bastante largo, bastante fuerte, y perdimos el contacto con la gente y a veces nos sentíamos como mejor así. Nos dio miedo salir, estamos volviendo a encontrarnos, y creo que también es un llamado a eso, a poner atención, a humanizar nuestra vida, a humanizarnos nosotros mismos, a humanizar la pastoral, a humanizar la evangelización, y de pronto no hacer tantas cosas en el sentido de, no sé, muchas actividades, sino de podernos encontrar con el otro, y que en ese encuentro con el otro pues también pueda encontrarse Él con Jesús a través de nosotros. Así es, la importancia del encuentro, la importancia de no afanarnos por lo que no es auténticamente importante, sino de la escucha del prójimo, repito, pero sobre todo la escucha de la palabra de Dios. Muy bien, Padre, con este mensaje que usted nos deja de escuchar la palabra de Dios, queremos invitar a todos nuestros oyentes a que se animen a estudiar ciencias bíblicas con nosotros, y agradecer inmensamente todo este servicio que nos presta aquí Juanito desde el máster para poder llevar a cabo este programa. A usted, Padre, mil y mil gracias por estas enseñanzas que nos trae hoy. Con mucho gusto, Ivonne. Gracias, Juan. Un saludo a todos los oyentes y que Dios los bendiga. Y a todos ustedes, mil y mil gracias por estar siempre en sintonía en este su programa Biblia y Comunidad. Hola Mauro, no nos veíamos desde la graduación. ¿Qué estás haciendo? Hola Jen, ¿sabes una cosa? Yo me dediqué a liderar proyectos pastorales y agradezco a Uniminuto porque pude culminar mis estudios de ciencias bíblicas. Claro, el programa te ofrece un conocimiento integral de la Sagrada Escritura. El programa de Ciencias Bíblicas es acreditado de alta calidad en Bogotá. Inscríbete ya al 315-348-9967.